Buenas tardes niños, ¿cómo están? Buenas tardes familias. Para el día de hoy la actividad en lengua castellana es leer el cuento de los tres cerditos y luego decir cuál es el inicio, cuál es el problema, luego el desarrollo y al final del cuento. Les voy a leer los tres cerditos y ya ustedes en el cuaderno trabajan lo que les voy a explicar. Los tres cerditos. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día al mayor: tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. A los otros dos les pareció muy buena la idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja, y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podrá hacer una chimenea con la que calentarme en el invierno, pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta: anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar. No, eso ni pensarlo, pues soplaré y la casita derribaré. Y el lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil casa acabó viniéndose abajo, pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. Anda, cerdito, sed buenos y dejarme entrar. No, eso ni pensarlo, dijeron los dos, pues soplaré y la casita derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar, y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas, pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? No, no, no. Fuera el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado, hasta que decidió parar para descansar, y entonces reparó que en la casa tenía una chimenea. ¡Ja! Pensaban que de mí iban a librarse. Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres. Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego un gran caldero con agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos en una larga temporada. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo les pareció este cuento? Ahora en el cuaderno deben hacer lo siguiente. Así como las casas que tienen paredes, cimientos, los cuentos también tienen una estructura. Cuentan con un inicio, un desarrollo, un desenlace o final, que es la misma cosa. Entonces, el inicio nos presenta los personajes y el lugar. Entonces vamos a pensar quiénes son los personajes y dónde sucede el cuento. Un problema o dificultad a la que el personaje o los personajes deben superar.
Entonces vamos a pensar cuál era el problema de los cerditos y cómo le fueron dando solución. Y luego el desenlace final es cómo termina la historia. Entonces en el cuaderno vamos a escribir: el cuento de los tres cerditos, debes ubicar el inicio, el desarrollo y el desenlace y escribirlos. Listo, solamente eso, en el cuaderno escribir cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace. Listo, niños, que estén muy bien, un abracito, un besito, los quiero mucho, chao.